sueños que alborotan mi alma, rompo ilusiones al despertar. Parecía que estaba ocurriendo algo, pero nosotros o no pillamos ese tren, o realmente no estaba ocurriendo tanto. Como que parecías muy famoso y luego venías a tu casa a tener que seguir tu vida en tu monotonía de tu trabajo insufrible, que era el que tenía yo, insulso. y nunca ocurría nada. No había escena, la escena se tenía que construir por nosotros mismos, teníamos, digamos que, bueno, pues arriesgarlo todo, de hecho prácticamente nos costaba dinero tocar. Concretamente una actuación en Valladolid con Alaska y los Pegamoides, que era la primera actuación con Eduardo Benavente de batería, y para mi absoluto asombro los Pegamoides iban en una furgoneta no de ir sentados, sino una furgoneta de carga, donde ellos iban sentados sobre los amplificadores. Cuando nosotros llegamos a Valladolid y vamos a la sala, que era un teatro, cuando preguntamos por el equipo para tocar, nos dicen, sí, lo están terminando de hacer. Entonces miramos hacia el patio de butacas y efectivamente había una mesa de mezclas despiezada. Como os podéis imaginar, cuando faltaba una hora para el concierto, la mesa no estaba todavía terminada. Y tanto los Pegamoides como nosotros tocamos como tocaban los Beatles y los Brincos, con nuestros amplificadores directamente, un equipo de voces y sin ninguna clase de mezcla, sin el PEA ni nada. Y tan felices todos, es decir, no había ningún conflicto con nadie, nos parecía un poco extraño esto de la mesa, la verdad, pero realmente pues no nos surgía un problema porque la sala estaba llena, la gente se lo pasó de miedo, nosotros disfrutamos muchísimo y la idea era tocar. Y luego, en algún caso, a veces nos pagaban, a veces no. Bueno, esto en los 90 cambia radicalmente. La gente ya tiene una perspectiva profesional, es decir, pueden empezar de alguna manera desde cero, como empezábamos nosotros, pero su objetivo está mucho más allá. Ellos pretenden ser en un momento dado como los Smiths o como The Cure. El venir digamos, de haber crecido, tener una adolescencia muy jovencito, claro, de finales de los 70, principios de los 80, de vivir todo ese movimiento, esa explosión independiente de fanzines, grupos, distribuidoras, los medios que estaban muy interesados, o sea, se pasa de todo eso a finales de los 80 que no hay prácticamente nada. Infraestructura que se había creado en los 80, al haber sido absorbidos todos los grupos y todas las compañías, casi todos por lo menos, por multinacionales, y haber cambiado absolutamente todo y haber desaparecido pues casi toda la independencia, ¿no?, que se había creado a principios de los 80,
pues de repente nos encontramos a finales de los 80 con que no hay nada, ¿no? Entonces, claro, para mí, en el momento en el que empiezo el fanzine, empiezo el sello y empiezo a trabajar con grupos, a organizar conciertos, sobre todo cuando se organiza la gira Noise Pop, y claro, te das cuenta de que dices, o sea, no hay infraestructura, las salas no están preparadas para este tipo de grupos, no hay apenas, las revistas no nos hacen prácticamente caso, prácticamente no hay fanzines, o sea, no hay una infraestructura que pueda apoyar todo este movimiento, ¿no? En los 90 es como que se produce un paréntesis, ¿no? Es como si vas por una carretera y de repente es como un gran hueco, ¿no? Que te hunde hasta el final, ¿no? Y de repente luego pasan 15, 20 años y de repente vuelves a sacar la cabeza. Hay muchos factores desde mi punto de vista, ¿no? Yo, como te decía, crecí en los 80, yo crecí con Caja de Ritmos, con Musical Express, con Pista Libre, con la Edad de Oro. Crecí, digamos, en unos primeros años en la década de los 80, porque también no hay que olvidarse que fueron solo los primeros años de la década de los 80, que a partir de la mitad tampoco era tan interesante, ¿no? Toda la programación que había musical, ¿no? Pero en ese momento sí que era muy interesante todos los programas que había mucho apoyo a la música independiente y evidentemente eso ayudaba a que tuviese mucho más difusión y que la gente tuviese más interés por este tipo de grupos y este tipo de cosas. Pero repito, fue nada, del 80, bueno, del 79, 78 que empezó Paugrama o así, al 83, 84, ¿no? Porque luego ya todo eso fue en cierta manera decayendo, ¿no? Yo nací en el 80, de hecho, claro, entonces pues 80 para mí, todo lo que era sellos independientes o escena independiente, que luego con el tiempo descubrí que evidentemente surgieron en aquella época, ¿no? Pero yo en aquel momento evidentemente desconocía todo aquello. Me llegaba todo por la tele, por suerte estaba La Bola de Cristal en aquel momento, La Edad de Oro en su momento no la veía, porque seguramente el horario pues no era apto para esa edad, y claro, los 80 era pues básicamente lo que te llegaba por televisión y 40 principales y demás. Claro, recuerdo haber descubierto grupos en aquella época, pero claro, de casualidad, porque Kiko Veneno, Siniestro, estos artistas que salían en La Bola de Cristal. Esa era la gran suerte que teníamos los niños de aquel momento. Mi primer contacto es con Radio 3, descubriendo Radio 3 cuando tenía 14 años, pues porque creo que dándole vueltas al dial apareció un concierto de Nirvana y de repente pues me quedé escuchando, y a partir de ahí empezar a descubrir la revista Espiral y este tipo de cosas que estaban pasando en aquel momento. Había pequeña explosión, entonces yo creo que sí, los primeros sellos independientes de los que yo oigo hablar, como que existen cosas que son sellos independientes y demás, eran Elephant y Subterfuge en Madrid, y luego creo que enseguida ya empezó Becore aquí en Barcelona, y fue como, también hay otro por aquí, y fueron como los primeros referentes. Yo crecí en la década de los 80, principios de los 80, finales de los 70, sobre todo recuerdo lo que fue la movida. Entonces, bueno, yo crecí un poco en ese ambiente, ¿no? En un ambiente, digamos, independiente, alternativo, donde había muchos fanzines y donde la gente se comunicaba pues a través de cartas y expresaba sus gustos y sus opiniones a través de los fanzines. Cuando yo estoy en el instituto, creo mi primer fanzine, empiezo a organizar conciertos y empiezo a hacer cosas, y ya a finales de los 80 es cuando surge otro nuevo fanzine, La Línea del Arco, y de ahí surge Elephant. La idea era, pues como te estaba explicando antes, ¿no? Hacer un fanzine para hablar de los grupos que te gustaban y de las cosas que te gustaban, y que sobre todo en aquella época, porque ya a finales de los 80 digamos que toda la música independiente o toda la escena un poco más alternativa prácticamente no existía, ¿no? Porque los sellos que había habido en España habían sido absorbidos todos por multinacionales y había un vacío bastante grande, ¿no? Pero la filosofía era un poco la misma, ¿no? Hacer un fanzine en casa, fotocopiado con una máquina de escribir, recortando fotos,
pegándolo, utilizando letraset y luego fotocopiándolo y vendiéndolo. Sí, el primer número del fanzine sale cuando tengo 16 años y bueno, creo que fue muy natural. Realmente tenía todavía una cultura musical muy básica porque, bueno, tampoco existía internet todavía en aquella época. O sea, realmente era tirar de Radio 3 y de ir a la calle Tallers y encontrarte ejemplares atrasados del Melody Maker, del New Musical Express, y luego Spiral y Rock Deluxe y Factory, que existía también en aquel momento, y con eso ibas haciendo. Entonces, pues en estas revistas y también en programas de radio como Disco Grande o Diario Pop, pues se hablaba de fanzines, se reseñaban fanzines y de repente pues empecé a conseguir fanzines por correo. Y no sé, fue de manera muy natural. Pensé, pues yo también debería de hacer uno. No recuerdo bien la motivación cuál fue, pero fue sencillamente porque pensaba que me daba como la sensación de que todo el mundo que formaba parte de esta escena, movimiento, como le queramos llamar, de alguna manera formaba parte activa. O sea, o tenía un grupo, o tenía una sala, o montaba un pequeño festival, o hacía un fanzine, o tenías un programa de radio. Yo tenía también un programa de radio, de una radio libre, y era como que algo había que hacer, como que no te podías quedar quieto. O sea, no podías simplemente ir al concierto y volverte a tu casa. Y pensé, bueno, pues ¿qué hago yo? Bueno, pues voy a hacer un fanzine, y por eso empecé a hacerlo, simplemente. Comenzamos con un fanzine que se llamaba The Boom, que distribuíamos en la Universidad de Barcelona, porque de hecho el fanzine surgió allí cuando estábamos estudiando en la universidad. En aquella época, digamos que la referencia más directa era Muster y Subterfuge, que ya estaban publicando sus fanzines, ¿no? También era el momento de Elephant, de Becore, y digamos todos esos primeros años en los que empezaron a desarrollarse las discográficas independientes. No dimos el paso a Mundo Sonoro hasta que acabamos los estudios de la universidad. Era un poco situación vital nuestra, ¿no? De que una vez acabados los estudios dijimos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Nos buscamos un trabajo donde sea o intentamos seguir en el mundo de la música, ¿no? De una manera profesional, viviendo de ello? Con un amigo decidimos hacer uno, de ahí pasé a otro, luego hice mi propio fanzine y no sé, me parecía una forma de conocer gente y de implicarse en la música sin ser músico, porque yo nunca me he sentido músico realmente, aunque haya tocado en grupos. Parte de la historia era intercambiar fanzines, porque lo que nos gustaban eran los fanzines y la forma de conseguirlo era, sin tener que gastarte todo el dinero, era intercambiarlo con otros, ¿no? Entonces a mí me gustaba, no sé, gente de Asturias que hacía fanzines, el Hey de Taxi, el Boutique, o de Barcelona, o el Marca Acme y eso, o en Madrid las Estupendas, ¿no? Gente que tenía fanzines, entonces le enviabas el tuyo, te enviaban el suyo, ahí hacías reseñas de fanzines, de ahí leías otros, pedías, mandabas, o sea, se creó ahí una... O sea, tampoco era muy institucionalizado, ¿no? Pero como una pequeña red, ¿no? Y era lo habitual, cuando tenías un fanzine, intercambiar mucho con otra gente. Los fanzines eran el vehículo de comunicación entre los fans del pop. Yo tengo fanzines de gente de Galicia, de Asturias, de Valencia, de Zaragoza, de Barcelona, bueno, de un Ciudad Real, allá, de un montón de sitios. La verdad que había un fanzine en cada ciudad prácticamente. Las lágrimas de Macondo, Mal Sonando, dos fanzines que eran importantes en la época y del que salieron plumas que hoy firman o que han firmado críticas en medios acreditados de que se encargan de nuestro negociado, del pop independiente o del pop alternativo. Pues lo siento, pero ahí voy a comulgar totalmente con lo que era una norma de la casa del mundo fancinero, que evidentemente como no se iba a apoyar a alguien que hacía un fanzine en tierras gallegas, un saludo Gonzalo, con alguien que hacía un fanzine en tierras barcelonesas, o lo hacía en Madrid o lo hacía en tierras andaluzas, My Life with Dácula, un saludo Rafa. ¿Y qué pasa? Que luego era agradable, no era crítico y hablaba de lo que más le gustaba, y cuando digo la crítica aviesa, la crítica con mala leche, con colmillo retorcido. Pues lo siento mucho, soy de la cofradía total de la gente que aplica el buenismo, porque
te vas a gastar, y lo hago en mi programa de radio, 5 minutos en poner un disco que no te gusta o hablar de un artista que no te interesa. No, el tiempo de radio está destinado a poner las músicas que te apetecen y que quieres transmitir, no sé, esa sensación que tienes por un grupo o por un artista que te gusta a la gente que te sigue. Sí, bueno, yo de hecho creo que tenía mucho más contacto con fanzines de otros puntos de la geografía que no con fanzines de Barcelona, que igual pues eran pues un par de amigos que hacían y tú entrabas de manera un poco más natural porque bueno, vale, ya te conocías y ya vale, pues evidentemente intercambiabas el fanzine, pero luego la parte chula era eso, pues Galicia, Murcia, Madrid, Córdoba, Asturias, pues enviarte Zaragoza, enviarte copias con gente, cartas, pues mandabas cartas a mano explicándote la vida en verso con gente que no habías visto en tu vida, incluso fotos de tu familia. Recuerdo como, tengo por ahí algunas fotos, bueno, que era muy curioso realmente, era como una red social en carta. Y todo el mundo al final y te llegaba un fanzine de donde fuera y te lo leías hasta la última letra y yo supongo que ellos igual hacían lo mismo. Elephant surge un poco casi por azar, o sea, de la misma manera que que había estado haciendo fanzines y organizando conciertos porque realmente me gustaba mucho la música, pues surge la Línea del Arco y a la vez surge Elephant Records, surgen las dos cosas a la vez y como digo un poco por azar, no era la idea de decir voy a montar un sello, ¿no? Sino voy a hacer un fanzine nuevo, me apetece sacar cosas de grupos que en ese momento me gustaban y que no tenían difusión casi en España, tanto grupos de aquí como de fuera. Pero siempre ha sido un hobby para mí, siempre ha sido pues una vía de escape, es algo que me gusta, la música, los grupos, que cuando escucho algo que me gusta, la necesidad que tengo siempre de compartirlo con la gente y de que lo escuchen los demás, ¿no? Con la misma ilusión que tenía cuando estaba en el instituto, ¿no? Que compraba un disco y me gustaba y estaba deseando ponérselo a mis amigos, ¿no? Para que sintiesen un poco lo mismo que yo, ¿no? Pues realmente es una evolución muy natural, yo lo vi siempre así, o sea, a raíz de hacer el fanzine cada vez descubres más música, cada vez descubres más artistas, te gustan, cada vez vas a más conciertos y bueno, la pasión por la música te va llevando a cada vez querer hacer más cosas y el fanzine llega un momento también en que se te queda como pequeño, o sea, que quieres hacer algo más, algo diferente. Y el siguiente paso lógico yo creo que era ese, era empezar a trabajar a lo mejor pues con artistas que la verdad te gustaban mucho y eran de tu ciudad o cercana y los conocías personalmente, había buen trato y pensabas, oye, ¿por qué no? Venga, vamos a animarlos sin tener absoluta idea de nada, de cómo funcionaba, cómo se hacía esto de sacar un disco, cómo se distribuía, cómo se promocionaba, cómo se montaba una gira, cómo se negociaban nada, cualquier cosa, sin ninguna idea absolutamente de nada, porque a día de hoy aquí en España pues hay estudios de music business y demás, pero en aquel momento aquello no existía, entonces era continuamente, bueno, ensayo-error, llamar a colegas de sellos que de una manera muy amable pues te ayudaban a lo mejor a fabricar tu primera tirada o te daban 4 consejos o te pasaban 4 contactos y de esta manera empezabas, pero vaya, no era continuamente ir aprendiendo sobre la marcha cómo funcionaba todo, cometiendo un montón de errores. Nosotros montamos la fábrica magnética en esa época al salir de Discos Radioactivos Organizados, terminamos ahí una etapa y empezamos a recibir maquetas de la misma manera que las recibíamos en Drop, pero ya el planteamiento de los grupos cuando vienen a sentarse con nosotros a la mesa a firmar un contrato pues es muy diferente. Ellos ya muchas veces vienen con manager, el manager exige una serie de condiciones como si realmente a principios de los 90 en España hubiese una escena comparable a la que podía haber en Inglaterra, cosa que ni de lejos era así. Se había inflado de alguna manera por los ayuntamientos y por los festivales, que a determinados artistas que conseguían un nivel de fama, digamos, determinado,
pues les funcionaba durante 1, 2, 3 veranos y hacían muchos conciertos, pero a nivel de comenzar pues estábamos más o menos como siempre. Eso sí, ya existía un circuito de salas en los cuales podías tocar, podías actuar, pero de alguna manera también esto por contra tenía que había muchos más grupos. Pero a mí me costaba mucho trabajo ver que los chavales que se sentaban conmigo, que tenían 18, 19, 20, 22 años, están pensando en dinero. Yo nunca tuve la sensación de que los grupos tuviesen pretensiones de vender mucho o de que pensasen que eran mejores. De hecho no me vino ninguno con manager, de hecho es algo que yo odio a los managers en general, ¿no? Es una parte de la industria que me molesta mucho, aunque sé que los hay muy buenos y hay muy buena gente, ¿no? Pero yo no recuerdo que nadie viniese ahí con grandes pretensiones, ¿no? Ni con los aires subidos, ¿no? Yo creo que era gente joven que lo que quería era divertirse y pasarlo bien. Nosotros hemos trabajado con mucha gente muy joven, ¿no? Que a lo mejor están con muchas ilusiones y con muchas ganas y todo está muy guay, ¿no? Y tú les ayudas a que hagan todo lo que quieren, pero siempre como diciéndoles hay que tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, vivir de la música es muy difícil, o sea, muy pocos grupos consiguen vivir de la música y aunque lo consigas, a lo mejor esto te puede dar un periodo de tiempo muy corto, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces, claro, no se te puede ir la olla de dejar estudios, o, ¿sabes, no? Entonces, a veces somos un poco padres con los grupos, ¿no? De estar un poco encima de ellos, decirles, oye, tú tienes que seguir estudiando, tienes que seguir, digamos, teniendo tu vida, ¿no? Y esto es una cosa que tú tienes paralela, que en un momento dado te puede ir mejor o peor, ¿vale? Pero que nunca puedes agarrarte a ello como medio de vida porque, por desgracia, es muy difícil vivir del mundo de la música. Siempre evidentemente dentro de un grupo hay diferentes personalidades y hay egos y hay gente que tiene cierta ambición y gente que lo tiene como un puro divertimento, pero en líneas generales el dinero, la fama, el éxito no es la motivación principal de un artista, o al menos yo nunca me lo he encontrado. Y si me lo hubiera encontrado de una manera muy decidida, quizá no hubiéramos trabajado juntos. Yo creo que cuando eres un artista y estás creando algo, en realidad quieres que esa obra se llegue a dar a conocer lo máximo posible, y eso es lo que buscaban también a la hora de empezar a trabajar con un sello o una agencia de management. Buscaban la máxima exposición posible, pero más como un reconocimiento personal o como un a ver qué pasa, que no como un business plan. Vamos a intentar rentabilizar este esfuerzo con X retorno. No, este caso no. Y el sistema que nosotros habíamos heredado de alguna manera pues era un poco el sistema Edro, y ya empezaba a no ser válido, ¿no? De alguna manera. Empezábamos incluso a tener problemas tecnológicos. Trabajar en digital en aquel momento todavía era muy caro, pero ya de alguna manera las bandas te lo exigían de alguna manera, el salir en ese formato. Y a nosotros en realidad pues nos costó la vida. O sea, la Fábrica Magnética no pudo asimilar ese cambio estructural y ese cambio un poco de mentalidad de las bandas, y de alguna manera ese horizonte de conseguir volver a tener un Gabinete Caligari o unos Nikis era mucho más complejo de conseguir. También me decepciona mucho la utilización en los 90 una y otra vez del inglés. Yo no tengo ningún problema con editar discos en inglés, y de hecho hicimos muchos, como los del Regalo de Silvia o Feather Flowers, pero en España el nivel de inglés no es el mismo, y mucho menos en los años 90 que en el resto de Europa. Luego vino algún par de grupos que siempre son la excepción, que confirman la regla, como Dover en los 90 o Tam Tam Go en los 80, pero son excepciones que confirman la regla. Los grupos que funcionan, los grupos que venden en España en esos momentos, son grupos que cantan en castellano. Bueno, se empezó a cantar en inglés porque no había referencias dignas, entre comillas, cercanas para cantar en castellano, ¿no? Que luego de repente vinieron Family, vinieron Le Mans, vinieron La Buena Vida, Los Fresones Rebeldes, La Pequeña Suiza, La Casa Azul, que vinieron todos estos grupos cantando en castellano a lo largo de la década y a principios de la siguiente, y todo eso también ayudó a que los grupos nuevos que surgiesen, los Planetas también por supuesto, empezasen a cantar en castellano, y evidentemente a lo mejor los grupos tuviesen un punto más de interés, ¿no? por el tema del idioma, ¿no?
Pues sí, pero bueno, los 90 fueron lo que fueron por las circunstancias, ¿no?, que teníamos de los años anteriores, que no había prácticamente ninguna referencia buena, ¿no?, para copiar, y la gente joven en el fondo lo que quiere hacer es lo que están haciendo en ese mismo momento gente de su edad, ¿no? Entonces, claro, si en ese momento no había nada, pues a la gente le gustaba más My Bloody Valentine o cualquier otro grupo de fuera que a lo mejor grupos que hubiese aquí en España. Entonces, bueno, las cosas surgieron así y bueno, no pasa nada. También el dúo dinámico empezó a cantar en inglés y los Bravos cantaban en inglés en los 60, ¿no? Quiero decir, no es un problema de idioma o de no idioma, ¿no? Simplemente el momento que vive cada uno, los grupos que le gustan, las influencias que tiene y lo que considera que quiere hacer, ¿no?, que le gusta hacer. Australian Blue es una banda de rock. Vemos tanto de grupos clásicos como modernos, sobre todo grupos americanos quizá. Todos disfrutamos escuchando canciones en inglés sin entender nada, ¿no? Nosotros participamos un poco de esa historia. Yo tengo una anécdota una vez, cuando estuve en Inglaterra y estuve con un americano y estuve leyendo las letras del primer disco que están escritas y, vamos, el tío se echó unas risas. En el libro de historia que se escriba sobre los 90 o sobre el pop español tendrá un lugar secundario un poco por ese motivo. Y yo creo que es justo, porque ningún artista en el mundo puede reivindicar su trabajo en una lengua ajena. Nosotros constantemente le pedimos a nuestros artistas que se planteen cantar en castellano, porque es muy complicado obtener un éxito realmente determinante cantando en inglés. Conceptualmente para ellos esto es impensable, porque ellos están planteándose un éxito a nivel internacional. Nosotros cantamos en español porque pensamos que en español podemos comunicar con mayor número de gente lo que queremos, en fin. No sabemos hablar inglés, ni pensar en inglés, ni en francés. O sea, yo no sabría escribir una canción en inglés porque no soy inglés, no pienso en inglés. No es por eso, es simplemente porque es más fácil cantar en castellano, es mucho más sencillo. Porque para decir camión dices directamente camión y no tienes que mirar el diccionario. Pero en inglés es igual, es camión. O camioneta, pero camionetas no es camionete. La mujer portuguesa quiere tener bahía. Ella quiere bañarme, que mi piel caiga al día. No sé si exactamente puede deberse. Primero, no sé si exactamente va a ocurrir que no se recuerden a tantos grupos. A todos esos grupos de los 90, pero sí que hay algunos que desde luego yo creo que se recuerdan perfectamente. Los Planetas y sus Filmisos, por ejemplo, yo creo que todo el mundo lo recuerda perfectamente. Si se trata de cantar en inglés y eso es lo determinante, supongo que no, que eso no es lo determinante. En todo caso, me parece que los 80 pues están siempre continuamente recordados, en documentales, en televisión, porque la gente que vivió los 80 pues ahora ocupa pues una parte de poder o está en las redacciones de los periódicos, de los medios más generalistas, y siempre se vuelve a los 80, porque también fue una época, yo creo, un momento importante para este país, que fue romper con todo lo que suponía ese periodo gris, oscuro del franquismo. Los 80 tuvieron un altavoz que ni mucho menos lo tuvieron los 90, con lo cual ahí la balanza está desequilibrada. La gente habla de la movida, y hay gente que no sabe ni siquiera qué fue la movida, ni la vivió, ni estuvo en un día siquiera en Rocola, ni asistió a ningún concierto histórico de la época en el circuito de los 80, pero bueno, tuvieron esa suerte los grupos ochenteros, que repito, yo me descubro, antes los he mencionado, Los Secretos, Dacha Pop, Radio Futura, Alaji Los Pegamoides, Flash Estrato, PVP, Las Chinas, Los Elegantes, se me queda la lista corta. Los 90 no tuvieron, vamos, ni
ni por asomo el altavoz mediático que tuvieron los 80, ni en la prensa ni en la radio. En los 80 había había varios programas de televisión que podían pues lanzar a la fama y ser altavoz de lo que estaban haciendo los grupos. Como es la frase esto despreciativa y que sirve para pisotear a los grupos de los 90, así, que cantan en inglés, letras torturadas, mirándose los pies. Bueno, pues si son grupos que beben de los Pixies y de Sonic Youth, por ejemplo, o de Jesus and Mary Chain, o de otras bandas noventeras, pues lo primero que hacen es intentar, en la medida de lo posible, pues ser la continuación a las bandas que adoran. Luego eso lo harían al principio, pero pasado el primer disco, el segundo, ya intentan adoptar un lenguaje propio. Esto ha pasado siempre en la historia del pop y del rock. Venga ya, basta ya de decir que los músicos de los 90 eran unos indocumentados y que no sabían tocar y que no sabían cantar. Cantando en castellano se llega a mucho más gente y se crea algo más sólido. De hecho, si miramos ahora dentro del mundo independiente qué grupos son los que tienen más éxito, son los que cantan en castellano. Realmente porque pueden traspasar unas barreras que con el inglés, digamos, se quedan en un público más entendido, más metido en el mundo de la música, ¿no? Eso también es verdad que la perspectiva del tiempo es la que dará o quitará razones. Sí que es cierto que en los 90 la gran explosión de los sellos discográficos hace que de hecho fue una pequeña revolución, ¿no? Porque digamos un sello discográfico tenía mucho nombre según las bandas que publicase y realmente podría ser seguidor de determinados sellos. Pero yo creo que tanto los sellos discográficos como los medios de comunicación como los festivales todos giramos en torno a la música y a los grupos y son ellos los que van a quedar marcados, ¿no? Está claro que si un grupo de los 90 va a permanecer en la memoria de todos en el tiempo de sus planetas, eso sí, va a ser siempre el estandarte por muchos motivos, no solo porque cantaran en castellano, sino por otros motivos también. Pero del resto de los 90 es cierto que, hombre, los que vivimos la época y fuimos a los conciertos de Beef y Penelope Trip y toda esta gente, pues nos acordaremos de ellos, pero yo creo que no nos volveremos a poner los discos. Yo de esa época, por ejemplo, discos que vuelvo a escuchar, pues del Inquilino Comunista, pero poca cosa más. No creo que sea una época... En el momento sí, nos lo pareció, pero creo que a la larga es una época que artísticamente no tuvo muchísimo valor, ni mucho menos. O sea, había cosas de fuera que sí que tenían cierto valor, pero a lo que hacíamos aquí, yo creo que es lo que tuvo que pasar en el momento. O sea, era necesario ese cambio, abrirse de repente un poco al mundo anglosajón de una forma nueva, incorporando, por ejemplo, el idioma, determinados sonidos. Eso siempre está bien, pero luego el resultado final no perdura en el tiempo. Yo sí que lo pienso. Parece que mucha gente, o para mucha gente, los 90 van a pasar olvidados completamente, que nadie se va a acordar de los grupos, o que los grupos no tenían calidad, o que luego, a fin de cuentas, no se vendía tanto como parecía. Y los 90 estuvieron muy bien, los grupos hicieron lo que tenían que hacer, vendieron lo que tenían que vender, y pasó lo mismo que pasó en los 80. Que luego una persona desde fuera tiene una perspectiva diferente, es verdad, porque a mí me pasaba con los 80, o sea, cuando yo conocí a Servando Carballal por primera vez y me puse a hablar con él y le pregunté sobre Derribos Arias, sobre Décima Víctima, sobre grupos que a mí me gustaban de aquella época y que entre comillas eran minoritarios, las cantidades que vendían eran exactamente las mismas que en los 90 vendía Penelope Trip, o Usura, o Parkinson DC, o Sylvania, ¿no? O sea, quiero decir, era exactamente lo mismo, ¿no? La cantidad de discos que venda un grupo no es lo que realmente trasciende. Lo importante es lo que ha significado ese grupo y lo que ha cambiado, digamos, ese grupo en lo que es la música y cómo se ha desarrollado la música en los siguientes años, ¿no?
Puedes hablar de la Velvet Underground y es exactamente lo mismo. ¿Quién les hizo caso cuando sacaron sus primeros discos? O sea, es que realmente ellos vendieron grandes cantidades de discos y todo el mundo hablaba de ellos. No, lo que pasa es que sin ellos no hubiesen existido millones de grupos. Entonces, a lo largo del tiempo, pues fueron una influencia fuerte para muchas generaciones de grupos, ¿no? Pasa con el soul y pasa con un montón de cosas que fueron muy pequeñas. Es un que Kurt Cobain habla de sus grupos favoritos, ¿no? Baselines y los BMX Bandits, que eran grupos muy minoritarios y que siguen siendo grupos muy minoritarios, ¿no? Pero si no hubiesen existido, a lo mejor él no hubiese creado Nirvana, y a lo mejor si Nirvana no se hubiese creado, no hubiese pasado. Entonces, quiero decir, todo es como un hilo, ¿no? Es como una cadena que tiene eslabones. Y se empieza desde un eslabón muy pequeño, o sea, muy pequeño. O sea, puede haber artistas ultraminoritarios que a lo mejor hayan sacado solo un disco o un single y que hayan tenido una influencia tan grande sobre otros artistas que hayan cambiado realmente el mundo de la música, ¿no? La verdad es que en general el éxito de las cosas o la trascendencia de las cosas no tiene absolutamente nada que ver, ¿sabes? Ni un disco, ni un concierto, ni un festival, ni nada con que sea masivo o no masivo. No tiene nada que ver con que haya vendido un disco muchísimas copias para que de repente pase la historia, ¿no? O sea, si tú piensas en los Ramones, su primer concierto en este club, ¿sabes? Que a lo mejor había 30 personas, o los Beatles, quiero decir, cuando pasa el tiempo y echas la vista atrás, bueno, la gira Noise Pop en su momento fue importante por determinadas razones, ¿vale? Evidentemente lo que no se puede pretender es hacer una gira en el año 92 con 4 grupos nuevos, independientes, de compañías recién creadas, en ciudades donde no existen salas que programen este tipo de música y que de repente vayan 5.000 personas. O sea, no es así. En general, la gira salió muy bien. Yo creo que hubo bastante público, más del que nosotros y los grupos se esperaban, ¿no? Que podía rondar cada concierto entre las 200 y las 300 o 400 personas, dependiendo de las ciudades. Pero lo importante fue que, bueno, porque por primera vez, ¿no? En ese momento había una serie de gente que compartía gustos musicales, que, como antes explicaba, por temas de internet y de todo, en aquella época no había comunicación. Pues de repente nos juntamos en una sala, una serie de gente que compartíamos muchas afinidades, ¿no? Musicales, ¿no? Una cosa importante para Madrid a principios de los 90, aparte de tener el fanzine y de estar haciendo cosas, pues fue la Sala Maravillas, ¿no? Encontrarme con Miguel y José, que los conozco porque son de un pueblo de al lado de donde yo vengo, de un pueblo del Bierzo, al lado de Bembibre, que estaban trabajando en una sala. Nos cruzamos precisamente cuando estaba pegando los carteles de la gira Noise Pop. Y bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, estuvimos hablando, ellos querían montar algo y yo les dije que podían montar algo de este rollo, ¿no? Que yo tenía un sello, que estaba trabajando con grupos y que se podía montar algo, ¿no? Entonces, a partir de la Sala Maravillas, donde se empieza poco a poco, digamos, a ver ese cambio, ¿no? De lo que era la antigua Sala Maravillas a lo que fue la nueva, empezamos a traer grupos, a programar conciertos y eventos, y también a traer grupos de fuera. Pues de ahí también, pues ya que estamos, digamos, trayendo grupos y tenemos el sello y la revista y está un poco todo ya unido, incluso empezábamos Juaco y yo también a hacer Viaje a los Sueños Polares en Cadena 100, pues vamos a crear un festival, ¿no? Que
que tampoco es algo que nosotros inventásemos, porque festivales han existido durante mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, con el paso del tiempo, por las circunstancias que sean, pues se toma como punto de referencia la gira Noise Pop 92 del comienzo de algo, y Benicàssim también en cierta manera se toma como punto de referencia de lo que son los festivales de verano, en un concepto, digamos, de que la gente se desplaza a una zona, ya sea de playa, luego hubo otros que eran de montaña, lo que sea, para acampar, para juntarse con gente que comparte, digamos, sus mismos gustos musicales, ¿no? Y pasar unos días pues escuchando música y haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, surgió la idea de Benicàssim, pues con la idea de traer a los grupos que nos gustaban, montar un festival y reunir a la gente que había en España, ¿no? Que compartía nuestros gustos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que en aquella época no existía internet. La comunicación, digamos, entre la gente que compartía gustos musicales pues no era tan fluida como ahora, ¿no? Porque ahora tú estás en un pueblo perdido y quieres contactar con alguien que le gusta a la bien querida y lo tienes muy fácil, ¿no? A través de internet, contactar con otra gente que tiene tus mismos gustos, hablar, compartir ideas o lo que sea. En aquella época pues no, porque era todo bien por carta o a través de otros medios, ¿no? Entonces, bueno, era una manera de unirnos todos, ¿no? Y bueno, nos metimos en una aventura bastante loca, porque la verdad es que, bueno, también éramos jóvenes y estábamos como motos, de meternos también en una historia, en un tinglao tan fuerte como el tinglao en el que nos metimos, ¿no? Con un presupuesto tan alto, sin apenas tener dinero y sufriendo mucho, sobre todo el primer año de la organización, ¿no? Para día a día cubrir un poco, digamos, en lo que era infraestructuras, pues todo, ¿no? Pagar a los grupos adelantos, historias que no nos permitían trabajar con facilidad porque éramos como completamente nuevos en el mercado, digamos, de los conciertos y de los festivales. Los promotores de España en cierta manera nos cerraron las puertas, alguno incluso nos engañó, los promotores de Inglaterra por algunos comentarios que hacían desde España nos cerraron la puerta, no nos querían contratar grupos porque no se fiaban de nosotros, ¿no? Y entonces digamos que fue muy duro el arrancar el festival. Lo que pasa es que luego cuando hicimos el festival, yo la imagen que tengo realmente es estar en el velódromo viendo el escenario y viendo un mogollón de gente, porque fueron, no me acuerdo si fueron 6.000 o 7.000 el primer año, miles de personas saltando y bailando y pasándolo bien. Entonces, claro, dices, esto ha sido increíble, o sea, nos ha costado, vamos, casi acaba con mi vida, pero el resultado, ¿no? La recompensa de ver a toda esa gente disfrutando, ¿no? Pues ha sido muy fuerte. Primero me enteré por la tele. El segundo, o sea, en plan, ha habido un festival, tal y cual, en plan, ostras, tú, claro, 15 años. El segundo quería ir, pero mis padres no me dejaron, así es. Y el tercero ya sí que dijimos, mira, que nos dejéis o no, aquí vamos a ir, y entonces ya se rindieron, dijimos, va. Y allí de repente conocías a gente de fanzines con los que te habías simplemente carteado, y luego, claro, ya pues acababas conociendo a gente que no sabías que existía de cualquier lugar de España, que te presentaban y volvías de allí con que habías hecho amigos en media España, sí, sí. Y lo más fuerte todavía ha sido que después de todos estos años, ¿no? Que a lo mejor de repente pues yo voy a una reunión y me encuentro con una persona y me dice, yo estuve en el primer Benicàssim, ¿no? Un diseñador, un músico, un pintor, ¿sabes? Gente muy dispar, ¿no? Que estuvo en ese primer festival y que te cuentan cómo lo vivieron y lo que cambió su vida, ¿no? Gracias al festival, ¿no? Aquello es la sublimación
de una aventura en donde están implicados gente que está en la radio, gente de sello discográfico, fanzineros, pueblo llano que le gusta la música, y que de repente que en Benicàssim se va a organizar un festival y resulta que en ese festival van a estar todos nuestros grupos favoritos o buena parte de nuestros grupos favoritos nacionales e internacionales, y allá que acude el personal en peregrinación el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Nuestra primera visita al Festival Internacional de Benicàssim nos motivó mucho. Aquel año por primera vez veíamos a todos nuestros grupos favoritos internacionales y nacionales, y cuando acabó el Benicàssim, después de aquellos 3 días fantásticos y regresamos a Albuquerque, pues me entraron unas ganas locas de montar algo parecido. Hablamos de 1996, en un pueblo de Extremadura de apenas 6.000 habitantes. Sonaba un poco marciano el montar un festival de música independiente. Por aquellos entonces la gente no entendía bien de lo que era el indie, lo que era el pop. Nos veían un poco como piojosos, entre comillas, o gente que venía con drogas y etcétera, ¿no? Era un poco ese estereotipo, esa imagen un poco rara, que es la que tenían algunos habitantes. Luego la gente ya comenzó a acostumbrarse a que esta gente que venía a su pueblo con unas pintas un poco extrañas, pues dejaban su dinero, ¿no? en Albuquerque, y que además pues el evento salía en los medios de comunicación, en las cadenas de televisión, en la prensa, y cosa que hacía famoso también al pueblo y ayudaba también a la economía local, ¿no? Quizás en los 80 no hubo tantos festivales, diría yo, pero sí sembraron un poco lo que fue en los 90 ese desarrollo y esa vuelta de tuerca al movimiento independiente, y en los primeros 90 empezaron a haber festivales y ese movimiento se seguía un poco también a través de eso. Era difícil organizar conciertos de giras por sala, así que la mejor manera, o casi la única manera de poder ver a varios grupos que te interesaban, era verlos en un festival. Ya habían surgido festivales como el Falset en Tarragona, aquí en Bullas estaba pues el Festival Indie Pop de Bullas, que llevaban las hermanas Spin de Iluminados, donde apenas acudía nadie por supuesto del pueblo, muy poca gente de Murcia, y algún amigo de Madrid como Julio Ruiz, o incluso Tani Sabellán, al que conocí precisamente allí, todavía no había montado su sello discográfico. Y bueno, pues continuamos precisamente con el FIP, que fue en el año 95. Yo creo que ese fue el detonante absoluto, fue ver claro que en España se podían hacer grandes festivales, o iniciar el hacer grandes festivales de ese corte que te estoy hablando, independiente, y existía también el Espárrago. Era otro espíritu completamente diferente al que hay en la actualidad, y justo pues eso fue en el 95, esa primera edición a mí me marcó como para decir, ¿por qué no en Murcia? Y fue una casualidad, un compañero mío que trabajaba en el periódico fue nombrado concejal de Cultura, coincidió que yo pasaba por delante del centro donde él estaba instalado y me quiso invitar a su despacho porque estaba recién estrenado, era Antonio González Barnet, y me preguntó por las fiestas de Murcia, que si no recuerdo mal ese año estaban Amistades Peligrosas y alguien así por el estilo, de ese mismo corte, y le dije que me parecía vergonzoso gastar el dinero público en ese tipo de cosas, que además era una perversión de la juventud absolutamente, y le dije que ese mismo año había ocurrido un evento como el del Festival de Benicàssim y que aquí en Murcia pues, podíamos hacer algo similar, que había que apostar por buscar nuevos grupos, por proyectar las bandas de Murcia, por establecer un trampolín, todo esto pues en un discurso así muy amistoso, sin ninguna pretensión y sin nada, todo de casualidad. Y directamente me preguntó, ¿y eso cómo se podía llamar el festival? Y allí mismo, en el mismo despacho, pues salió el nombre así, pues no sé, pues Lemon Pop, como podríamos haber dicho cualquier otra cosa, pero Lemon Pop desde luego sonaba bien, por lo menos en ese momento. Lo que tenemos ahora es una derivación de lo que nació en los 90, pero los grandes festivales y ese inicio de la carrera festivalera, de ponernos en el mapa a nivel internacional incluso, nació en los 90, y eso creo que no se puede olvidar. Lo de los festivales me parece que es un hecho, eso ya no tiene vuelta atrás, aunque me parece que nos vamos a encontrar con una vuelta atrás o una pequeña vuelta atrás dentro de un tiempo. Ya ha empezado a lo largo de la crisis, han empezado a desaparecer muchos festivales. Eso no va a impedir que otros festivales sigan estando ahí, otros crezcan, se desarrollen por la vía, digamos, más privada, pero quizás no tengan ese mismo pozo, ese mismo sentimiento que tenían los festivales de los 90. Era una historia
pues mucho más libre, mucho más por la música, por la afición, que por montar pues algo, o sea, no estaban tan patrocinados como ahora por una marca cervecera, para entendernos, ¿no? Si bien van a quedar pocas bandas legendarias de los 90, sí que es cierto que hay estructuras y que se consolidan a nivel de festivales y pequeñas compañías independientes que se van afianzando cada vez más, y que eso sí que contribuye a tener una escena en general mucho más sólida. Que eso sí, nosotros hicimos mal muchas cosas en los 80 porque precisamente no buscábamos de alguna manera la profesionalización de esas compañías, sino que tuvimos que ir abordándola sobre la marcha, porque precisamente nosotros no pensábamos nunca que nos íbamos a estar dedicando o íbamos a trabajar en ello. O sea, nosotros pensábamos que era prácticamente un hobby, que íbamos a tener que estar trabajando pues, en un banco o dando clases, pero que no íbamos a poder vivir de la música. Para que os hagáis una idea, era como ser astronauta, es decir, ser estrella del pop en los años 80, en los primeros 80, en 79, 80, 81, para nosotros llegar a ser una estrella del pop pues era una cosa irrealizable. Te estoy hablando de gente, pues, conversaciones con Julián Hernández de Siniestro Total. Bueno, o sea, él es un enorme guitarrista y él pensaba que iba a vivir de la guitarra, pero de la guitarra, pues, de sus clases o de lo que fuera, pero no del grupo. Cuando empecé a hacer el fanzine, evidentemente en ningún momento me planteaba esto como medio de vida. Era imposible. Pero sí que es cierto que cuando decidí dar el salto al sello, no me imaginaba viviendo de esto todavía, pero sí que veía que era algo que necesitaba dedicación para poder crecer y hacerse bien. Y ahí fue cuando decidí, de manera yo creo que un poco inconsciente incluso, con 19 años, aparcar estudios y dedicarme 100% a esto, o sea, trabajando en otras cosas y luego pues invirtiendo todo el dinero que podía llegar a ganar y todo mi tiempo libre en esto, hasta que luego esto se ha ido se acabó convirtiendo en una empresa y pues luego ya puedes vivir tú de esto, luego puedes contratar a personas, pero bueno, ha sido un escalado que ha llevado a cabo durante muchos años, ¿no? Pero ya con el fanzine no, pero con el sello sí que ya con 19 años vi que era algo que podía si se hacía bien, podía llegar a convertirse en algo un poco más sólido y que quizás se puede llegar a vivir de esto. Nunca tampoco Elephant pretendió ser un sello ambicioso, ¿no? Porque si no también a lo mejor hubiésemos hecho las cosas de otra manera, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que nosotros sacar los discos que nos gustaban y trabajar con los grupos que nos gustaban y sobre todo tener una relación con ellos muy estrecha. O sea, a mí, si un grupo a lo mejor para una compañía le vende mucho y le reporta mucho dinero, pero luego la relación no es buena, o sea, yo, si no tengo una relación buena con un grupo, ¿sabes? Sea para bien o sea para mal, yo no quiero trabajar con él. O sea, y sobre todo con los pies en la tierra, ¿no? Sabiendo lo que es este mundo, sabiendo que somos una compañía independiente, sabiendo que los grupos que sacamos, el tipo de música que hacen, pues no es una cosa que vaya a vender grandes cantidades, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio, después de todos estos años y de haber recibido muchos palos, pues lo hemos conseguido. Y ahora estás casi, yo puedo decir que estoy en el mejor momento como compañía y como todo en general, ¿no? Y de alguna manera sí que las compañías que surgen en los 90, las iniciativas, los festivales que surgen en los 90, sí que ya tienen una perspectiva y una infraestructura que proporcionan una mayor solidez y por tanto permanecen de una manera más sólida porque no tienen esos problemas estructurales, pues por ejemplo que teníamos Dro, de hecho nos separamos, yo me separo y hago la fábrica magnética por un problema conceptual, es decir, yo no quería ser un ejecutivo de compañía discográfica, yo lo que quería era tener mi grupo. Y de repente, al cabo de 10 años de estar trabajando 8 años en concreto, que estuve en Dro, pues me di cuenta de que yo no quiero tener esa clase de infraestructura trabajando con 100 y pico personas y de alguna manera terminar siendo lo mismo que un ejecutivo de Sony. Entonces, claro, eso ya las compañías que surgen
a finales de los 80 y en los primeros 90, ya tienen claro lo que quieren, y tienen también bastante claro la manera de conseguirlo, no solamente porque tienen esa experiencia acumulada de lo que han ido viendo en el desarrollo durante todos los 80, sino que además yo creo que también aprenden de las cosas que hemos hecho nosotros bien y de las cosas que nosotros hemos hecho mal. Y de alguna manera consolidan catálogos mucho más coherentes que los nuestros, tienen muy claro una delimitación de estilos artísticos, delimitan muy bien lo que es el arte gráfico en consonancia con su personalidad, en fin, una serie de cosas que nosotros no supimos cuidar en los primeros 80 precisamente por ese pionerismo del que estábamos lanzados en ese momento y esa vorágine, ¿no? que nos aconteció de éxito sin esperarlo. O sea, todavía hay gente que viene de aquella época, de los 90, y a día de hoy sigue manteniendo su misma empresa que ya en aquel momento tenía, como podría ser el caso, por ejemplo, de estos dos sellos que comentaba, Elephant y Subterfuge, que siguen exactamente las mismas personas al mando y de una trayectoria larguísima. Becore, por ejemplo, también. Y luego cosas que empezaron a aparecer en aquel momento con cierta ambición, pero que yo creo que nadie se imaginaba que pudieran tener una proyección tan larga, como por ejemplo eso, el Festival de Benicàssim, festival contemporánea también que ha durado muchísimos, bueno, que sigue todavía existiendo. No es fácil, ¿no? O sea, no ha sido nada fácil durante todo este tiempo, ha habido momentos muy duros, pero nunca, a pesar de las cosas, entre comillas, malas que tiene la industria, por ejemplo, de la música, que hay muchas cosas que no me gustan, yo nunca me he sentido, no sé, nunca he tenido ni sentimientos negativos, ni con ganas de dejarlo, ni... Evidentemente me he encontrado con muchos problemas, me he encontrado con mucha gente pues que a lo mejor no compartía la misma manera de ver el mundo de la música que yo, pero al final lo guay para mí después de estos 25, 26, ya 27 años, trabajando no solo con el sello, sino en general haciendo cosas, es como que hemos encontrado nuestro camino, ¿no? Estamos, digamos, caminando en paralelo a lo que es la industria de la música y vamos a nuestra, no sé cómo decirte, a nuestro ritmo, a nuestra manera. Bueno, y actualmente lo que estamos muy totalmente focalizados es en un proyecto nuevo, como una siguiente evolución lógica. Todo en esta vida es ir pasando etapas, y una nueva etapa de la que nos motiva muchísimo es Mini Música. Es un proyecto que empezamos hace 10 años con la intención de acercar al público infantil pues todo esto que nos gusta tanto, ¿no? Estos artistas, estos sonidos, todo este movimiento, y sobre todo pensando en que los niños, pues bueno, si forman un criterio desde pequeños lo más amplio posible, no solamente centrándonos en esto concreto, en esta música de la que estábamos hablando, pues serán personas creativamente mucho más ricas y luego ya que cada cual decida cuando vaya creciendo qué quiere hacer, ¿no? Pero que tengan la posibilidad de conocer mucho desde pequeños, no solamente lo que les llega por la tele. Hombre, claro, es que es difícil de acordarte de grupos que apenas... Depende de qué grupos hablemos. Si hablamos de la primera época de Elephant, por ejemplo, de Honey Landstrom, de Union Wireless, de Phantom Dog, etcétera, pues sí que es verdad que hay poca gente que se acuerde, ¿no? De Flow, etcétera. ¿Quién se acuerda ahora mismo de una canción o tarareas una canción de esos grupos, ¿no? Sí que es cierto que todo el mundo se acuerda de comenzó el Festival de Benicàssim, el Lemon Pop, el Contemporánea, sus primeros años. Es la época del Festival, del Dr. Music, de festivales. Era cuando dices tus sellos de los 90 y empiezas a decir, pues ya te digo, Elephant, Subterfuge, Jabalina, Acuarela, Grabaciones en el Mar. Recogí el cabello con un pañuelo enlazado al sol, respiro tranquilidad. Lo que recuerdo del momento de llevar la maqueta a Madrid fue lo difícil que era encontrar, por una parte, las direcciones de las discográficas. Tenemos que acordar que no teníamos internet, no teníamos tanta información. Cogimos la maqueta, que era una cinta de cassette,
He grabado en un 4 pistas, fuimos un coche y nos lanzamos a la carretera y fuimos a Madrid. Y pude hablar con Servando, le dejé en su oficina, que era todo un caos. Me acuerdo que tenía esta vergüenza de entrar, estuve mucho tiempo parada frente a la puerta, pensando entro, no entro, entro, no entro, entro, no entro. Al final entré. Yo quería mantener el espíritu de solo hacer una melodía y no poner un idioma, porque tenía mi filosofía que todavía tengo, de que con una melodía puedes estar diciendo muchas cosas, pero en aquel momento fue tal la discusión y Servando estaba muy seguro de que eso tendríamos que hacerlo en castellano, que al final me convenció y me tocó casi a dedo empezar a hacer las letras. Teníamos sensación de que estaba pasando algo, porque una vez en Madrid siempre pasaba alguien por el estudio, siempre nos saludaba alguna persona, nos presentaban a gente influyente o gente conocida de la época. Teníamos como dos, o por lo menos es la sensación que a mí me quedó de la época, de que yo cuando teníamos que ir a tocar a algún sitio, a algún festival o teníamos alguna actuación en Madrid, tenía la sensación de que íbamos a algo importante y luego tenías que volver, cuando pasaba el fin de semana, volvías a casa, a tu vida distinta. O sea, se hablaba mucho, yo me imagino que esto a muchos niveles todavía ocurre, de hecho, ¿no? La gente habla mucho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, os vamos a fichar para esto, os vamos a fichar para lo otro, pero todo era bla, 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 bla.